Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 5 de junio, en esta novena semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Bonifacio, obispo y mártir. San Bonifacio, obispo y mártir. Winfrido era su nombre, un monje inglés. Recibió del Papa Gregorio II el episcopado, el nombre de Bonifacio y el envío para anunciar la fe de Cristo en Alemania. Rigió la sede de Maguncia en Mainz y hacia el final de su vida, al visitar a los frisios en Docum, consumó su martirio al ser asesinado por unos paganos. Sus dones de misionero y reformador generaron importantes frutos para la iglesia de aquel lugar. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Bonifacio, obispo y mártir. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante es saber que hoy nuestro Señor nos presenta a través del Evangelio de San Marcos capítulo 12 esta parábola de los viñadores asesinos. Nos damos cuenta cómo esa viña es precisamente la viña del mundo, en donde el Señor nos ha prestado esta viña para trabajar, para realizar nuestras actividades diarias, para tratar de construir el reino. Y muchas veces nosotros somos como esos servidores que el Señor manda. Así es, esos servidores, al encontrarnos con el Señor, evidentemente nos convertimos en sus testigos, en sus discípulos, en sus enviados. Y nos pasa también como a esos servidores que vamos al mundo, que queremos cambiar el mundo, que queremos darle lo mejor al mundo, que queremos realmente ofrendarle al mundo nuestro servicio, nuestra entrega, sin ningún otro interés, sino que conozcan a Jesús, conozcan a Dios, se encuentren con Él y lo amen y sean plenos y felices. Y eso va a suponer para muchos de nosotros tragedias, va a suponer persecución, va a suponer críticas, va a suponer muchas veces gritos, va a suponer confusión de parte de muchos para con nosotros, va a suponer pues también, decíamos, persecuciones. Y hoy vale la pena saber que por Cristo lo hemos dejado todo y por Cristo lo damos todo. Por eso aquellos viñadores
le echaron mano a los enviados del rey, del dueño de la viña, los golpearon y los mataron. Esta es la referencia que se hace a los profetas y a aquellos enviados de Dios en el Antiguo Testamento. Es lo mismo que han hecho, por ejemplo, en Guatemala, en el tiempo de la guerra interna, con tantos y tantos laicos comprometidos, ministros, catequistas, incluso sacerdotes, que fueron cruelmente vapuleados, torturados, desaparecidos y asesinados. Así es, ¿por qué? Por anunciar la verdad, por anunciar la palabra de Dios. Eso pasó en nuestra arquidiócesis de Santiago con el padre Eufemio Hermógenes López en San José Pinula, con Monseñor Juan José Gerardi cuando presentó el documento de la recuperación de la memoria histórica, y con tantos y tantos mártires que han derramado su sangre, pero que con ella han hecho también germinar la fe en nuestros pueblos. No tengamos miedo de dar testimonio de Dios, no tengamos miedo de ser perseguidos por la fe, más bien tengamos miedo a aquel que mata el alma, no al que mata el cuerpo. Y hoy se nos invita a que nosotros seamos testigos del amor de Dios, testigos de la fe, testigos con hechos de las virtudes del Evangelio. Y por eso no tengamos miedo. Hoy Jesús nos lo dice precisamente. No tengamos miedo. La palabra que hoy hemos escuchado nos recuerda cómo los sumos sacerdotes, escribas y ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque no les convenía su doctrina, no les convenía el anuncio del reino, no les convenía precisamente la forma en que él trataba a la gente, no les convenía que Jesús se metiera en sus intereses, no porque Jesús tuviera algún interés económico mezquino, no, sino porque Jesús anunciaba el reino, convertía a aquellas personas y las sacaba de su ignorancia, de tal manera que aquellos de su tiempo, los sumos sacerdotes, escribas, ancianos, miraban mal, miraban con recelo, ¿sí?, que Jesús convirtiera a muchas personas, porque prácticamente los alejaba de aquella manera de pensar que tenían los escribas y los del Sanedrín. Por eso Jesús dice: no tengas miedo, ¿sí? No tengan miedo, no le tengamos miedo a ser testigos de Dios en el mundo, no le tengamos miedo a anunciar la palabra, no le tengamos miedo a decir que somos cristianos, que somos católicos. Sí, donde quiera que estemos, en el trabajo, con los amigos, en la colonia, donde quiera que nos encontremos, no tengamos miedo del Evangelio, ni tengamos miedo de Dios. Hoy también el Papa nos expresa aquello que opina y nos da su reflexión muy breve sobre el día de hoy. Al respecto de San Marcos 12, se apoderaron del Hijo y lo mataron, dice el Papa. ¿Qué podemos hacer para no asesinar la palabra de Dios y para ser dóciles y no enjaular el Espíritu Santo? Dos cosas sencillas. La actitud de quien quiere escuchar la palabra de Dios es, primero, la humildad. Segundo, la oración. Esta gente no rezaba, no sentía necesidad de rezar. Se sentían seguros, se sentían fuertes, se sentían dioses. Nos dice hoy en su reflexión el Papa Francisco. Bueno, que nosotros realmente no nos sintamos como aquellos viñadores asesinos, viñadores astutos, que muchas veces hay personas que se alejan tanto del amor de Dios que terminan sintiéndose autosuficientes, que terminan sintiéndose mejores que otros, que terminan pensando que saben más que los demás, que terminan considerándose puros delante de los hombres y condenando al prójimo. Cuidado, caemos nosotros en esa trampa, porque eso significaría habernos alejado por completo de Dios, de su amor, de su reino y de la palabra. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.